¿Tienes un taller de reparación de vehículos? ¿Un taller de mecánica? Seguro que necesitas llevar el control de los clientes, de los vehículos que reparas, de los gastos que tienes que incurrir en la operación de tu taller. Por supuesto, para poder hacerlo es necesario ahora llevar sistemas de información que ayuden a que uno pueda controlar esa información, esos datos que se recopilan durante todos los días del trabajo. Te presento una aplicación sencilla, un sistema de información sencillo de utilizar y relativamente barato para que tú puedas llevar esos controles y tú puedas facilitarte el trabajo de manejar la información que maneja o que utilizas dentro de tu empresa. En tu taller, seguro necesitas, en primer lugar, ingresar el registro de los clientes y, por supuesto, el trabajo que ha realizado a los clientes. Para eso, el sistema en primer lugar pedirá una clave de acceso y un usuario autorizado para trabajar con el programa. Inmediatamente ingresamos, podemos ver las opciones que el sistema tiene. En primer lugar, podemos encontrar una lista de proveedores para poder registrar nuestros gastos, una lista de marcas que son las que van a ir relacionadas a los vehículos que son reparados en el taller, una lista de modelos que van acompañados también al registro del vehículo, una lista de empleados, porque necesitamos ingresar qué empleado realizó un trabajo, qué empleado cobró una factura o qué empleado hizo un gasto. Y luego también tenemos una lista de servicios que pueden ser dados en el taller y los cuales van a ser desplegados cuando nosotros ingresemos las tareas que se están haciendo o el trabajo que se está haciendo en el taller. Bueno, vamos a ingresar primero los clientes. El control empieza con un buen registro de clientes. Si nosotros tenemos los datos principales del cliente, como por ejemplo nombre, apellido, género, teléfono, su correo electrónico, la calle donde vive, el número de casa donde vive y la ciudad y el código postal. Tenemos un registro básico que podemos recopilar del cliente y el cual nos permite tener contacto con él y nos permite tener los datos necesarios para nuestro control administrativo. Teniendo registrado al cliente con cada uno de estos datos, nosotros podemos ingresar los trabajos que vamos a hacer a ese cliente. En primer lugar, de hecho, vamos a ingresar los vehículos que ese cliente nos ha traído. Por ejemplo, aquí tenemos un registro donde vamos a agregar el número de BIN, el número de licencia, la marca del vehículo. Realmente el número de licencia es el número de placa, el año del vehículo y el color del vehículo. Ingresados esos datos, por ejemplo, si nosotros ingresáramos este registro, pongamos un número cualquiera de BIN, una placa específica, una marca de vehículo y un modelo y un color. Vamos a poder tener aquí toda la lista de los vehículos que hemos ingresado de ese cliente. Y por supuesto, por ejemplo, el que acabamos de ingresar, nosotros vamos a tenerlo en la lista y podemos entrar para cada uno de los vehículos cuál es la operación o el mantenimiento que estamos dando a ese vehículo. Si ese cliente en este caso nos trae 5 vehículos diferentes o 4 vehículos, perdón, diferentes, los cuales van a requerir mantenimiento,
y nosotros seleccionamos cualquiera de ellos, podemos ingresar el trabajo que se va a realizar a ese vehículo. Como mencionaba al principio, teniendo el registro del vehículo, ahora nosotros vamos a ingresar qué es el trabajo o el mantenimiento o la reparación que se va a hacer a ese vehículo. Alguna especificación adicional, como por ejemplo, um, podemos escribir un detalle cualquiera. Hacerlo a las 2 p.m., por ejemplo. Podemos indicar en qué fecha se va a hacer ese trabajo y podemos indicar quién es el que va a hacer ese trabajo. Así, yo puedo ingresar más tareas a ese vehículo. Por ejemplo, podemos también, además del cambio de la bomba de gas, podemos decir que se va a hacer un cambio de frenos. Podemos agregar información adicional o podemos dejarlo en blanco y podemos decir que el mismo día se va a hacer ese trabajo para ese carro, para ese mismo carro. Entonces, aquí tenemos dos tareas que vamos a realizar para ese mismo vehículo del cliente María Cárcamo. Ahora, ¿qué sucede cuando el trabajo se ha realizado? En primer lugar, acabamos de programar el trabajo, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, o sea, qué técnico lo va a hacer o qué mecánico. Pero ahora, cuando este trabajo se ha realizado, el técnico debe de ingresar acá a cada una de las tareas y decir la fecha y que el trabajo fue realizado. Ustedes pueden ver que aparece la fecha de requerimiento, la fecha programada para el trabajo, pero no aparece todavía la fecha en que fue realizado. Inmediatamente nosotros hemos terminado el trabajo, vamos a registrarlo y vamos a especificar quién lo hizo, en qué fecha realmente se hizo, si fue después de lo propuesto o antes, o si fue el mismo día que se programó, como está acá. Vamos a decir que se ejecutó el mismo día. Y si hay alguna observación del trabajo realizado, pues lo agregamos acá. Actualizamos y entonces ya podemos ver que una de las tareas fue realizada. Ahora, cuando nosotros queremos ver o vamos a ver al cliente y entregarle su vehículo, entonces sucede otro evento. Vamos a cobrar por el trabajo realizado. Entonces, en la lista de clientes vamos a buscar el icono de pago. Inmediatamente el sistema nos va a dar qué cosas son las que nos debe ese cliente por el servicio que se ha realizado en los últimos registros de la atención que le hemos dado. Nos va a permitir especificar cuál ha sido el pago, cuál va a ser el pago, cuáles son los taxes a pagar, los impuestos y cuánto va a ser en total ese pago. Si nosotros recibimos en ese momento el pago, lo guardamos e imprimimos un recibo, ya sea en una impresora de ticket o en una impresora de un recibo o de una factura formal. Ese registro que acabamos de ingresar de lo que el cliente nos debía, también aparece reflejado aquí en las facturas y podemos ver que tenemos una factura que se ingresó para este cliente, la factura 32, que fue la última, y esto fue por esta cantidad. Habíamos hecho una prueba anterior donde aparecían los mismos valores para otro cargo, para otro trabajo, pero este es el último que se ingresó para este cliente. Ahora, cuando nosotros tenemos esos datos ahí, nosotros perfectamente podemos sacar los reportes de las ventas y de los movimientos de trabajo realizados. Ahora, el trabajo de un taller no termina ahí, el trabajo administrativo. Hay que ingresar también los gastos. Los gastos vamos a poder ingresarlos indicando si fue una factura simple o si fue una factura con
una especificación de impuestos. Si nosotros ingresamos una nueva factura, bastará con poner el número de factura o el número de ticket que nos dieron, cuando hicimos ese gasto, quién fue el proveedor que nos vendió o a quien le pagamos por ese gasto, quién fue el empleado que realizó el gasto y luego vamos a especificar el detalle de ese gasto. Podríamos poner que fue el alquiler de local y que fue para mes de uh, agosto lo que se ha pagado. Fue uno y además de eso costó $500 o pesos o como sea la moneda local. Inmediatamente ingresados los gastos, nosotros podemos tener cualquier reporte que indique cuánto se gastó durante ese día o durante un rango de días. Por supuesto, hemos hablado de los registros de las actividades técnicas o los trabajos que se hacen en el taller. Luego hemos hablado de la facturación o la creación del recibo de ese trabajo, pero también hemos hablado acerca del control de los gastos, de los egresos del taller. Por supuesto, todo esto requiere que el sistema nos dé reportes sobre eso. Estos informes, en primer lugar, aparecen los de las tareas técnicas. Por ejemplo, yo puedo decirle al sistema que me muestre en un rango de fechas o en un periodo, vamos a ponerle todo el mes de julio, que me muestre qué es lo que se hizo en el taller principal con respecto a las tareas. Primero, las que no se han realizado. Y lo generamos y ahí me va a aparecer un registro de las tareas que aún no tienen fecha de realizado, que aún están pendientes. De tal manera que al final del día yo puedo ver todo lo que el taller tiene pendiente para hacer y puedo programarlo para el día siguiente de una forma más específica. Además de eso, yo puedo tener un reporte de todas las cosas que se han hecho, todos los trabajos realizados. En este reporte podemos ver todas las tareas que han sido realizadas, las que tienen fecha de finalización. De esa manera podemos ver los detalles del trabajo que se realizó, la fecha que se realizó a cada uno de esos vehículos que se vieron, que se trabajaron durante este periodo de tiempo que hemos definido crear el reporte. Por supuesto, si nosotros quisiésemos ver algún reporte que nos muestre de todo lo que se ha realizado, pero todo lo que tiene que ver con una tarea específica, como por ejemplo cuántos cambios de freno hicimos en un periodo, cuántas revisiones de motor, cuántos diagnósticos dimos, todo eso puedo especificarlo yo y el sistema me va a mandar un reporte que muestre exactamente todo lo que le he pedido con respecto o todo lo que hemos hecho con respecto a este trabajo que aquí indiquemos. Además de tener el reporte de las tareas realizadas, también podemos tener un reporte de todos los cobros que hemos realizado, todas las facturas o los recibos que hemos entregado a los clientes. Igual, en un periodo de tiempo específico, yo puedo decirle al sistema que me dé todo lo que se cobró en ese periodo de tiempo, indicándonos el reporte cuánto se cobró, cuánto significó esto de taxes o de impuestos y cuánto fue el total que debería haber tenido en caja durante ese periodo de tiempo, que puede ser un solo día o puede ser una cantidad de días específico. Así también puedo tener el reporte de ese mismo periodo de los de las compras, perdón, de las ventas y puedo especificar aquí un detalle de las actividades cobradas, los trabajos que se cobraron
en cada una de esas facturas entregadas a los clientes. Pero como hablamos también acerca de los gastos, también puedo tener un reporte de todos los gastos realizados. Así, puedo emitir en un rango de fechas también un listado que me muestre qué es lo que se gastó y a qué proveedor se le pagó cada uno de los egresos que se hizo durante ese periodo de tiempo. También nos muestra el reporte cuánto se pagó de taxes y también el total de lo que realmente salió de caja. Como podemos ver, este sistema es un sistema práctico con los datos básicos para poder llevar el control de un taller. Sin embargo, hay muchas otras cosas que los talleres manejan y que el sistema no lo tiene. Pero como el sistema está diseñado para manejar lo básico, también es posible trabajar o poder ingresarle todos los otros procesos que alguien necesite en su taller. Por supuesto, esto se hace en forma personalizada en base a los trabajos o en base a las políticas de trabajo que tiene cada uno de los talleres y el cual yo puedo hacer uh, una adición de todas esas tareas o todos esos procesos que pudieran ingresarse o que pudieran manejarse también en el sistema. Contacta conmigo. El sistema de información puede tener fácilmente o puede darte fácilmente el control de tu taller de una manera bien práctica. Contacta conmigo, este es mi correo electrónico y con gusto podemos hablar acerca de cómo puedes obtener el sistema y cómo puedes usarlo con tus empleados en el taller o en tu negocio.